Se ha especulado mucho con relación a quién se le atribuye este adjetivo. Iglesias protestantes esperan la aparición de este personaje enigmático para saber que el fin se acerca. Hay quienes han referido que este personaje sería un judío, hijo de una monja conversa y de un obispo, que no tendría ángel de la guarda, que nacería blasfemando, que adquiriría con fantástica rapidez todas las ciencias, que Satanás sería su compañero permanente y que haría prodigios mágicos como elevarse en el cielo para imitar la ascensión de Jesucristo. Algunos mencionan que será un ateo. Una minoría afirma que se refiere a Judas, que se levantará al fin de los tiempos. Otros han identificado al anticristo con diferentes personas del mundo político o líderes mundiales. Al parecer no existe una unificación de criterio y cada vez aparecen nuevos candidatos a quien pudiese atribuírsele este nombre. Pero en lo que sí todos parecen estar de acuerdo es que el anticristo perseguirá al pueblo de Dios. No lo esperes, ya está en acción. Su marca pronto se impondrá. Pero, ¿cuál es esa marca? ¿Cómo identificar al anticristo? Esto es lo que nunca te dijeron. Los reformadores tenían el panorama claro, pero con el pasar del tiempo, sus seguidores dejaron su convicción en favor del sistema que ellos habían denunciado como el anticristo. El término anticristo proviene del griego y significa adversario de Cristo, o más exactamente, en lugar de Cristo. Así que se trata de un rival de Cristo que pretende ocupar su lugar. Curiosamente, la palabra anticristo no se menciona en el Apocalipsis ni en los Evangelios. Solo es mencionada 5 veces en la Biblia por el apóstol Juan en sus 2 primeras cartas. Sin embargo, la Escritura muestra claramente en otros pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento la manifestación de un poder contrario a Cristo que se levantará contra sus seguidores. La Biblia lo describe con figuras simbólicas. En Daniel se ilustra con un cuerno pequeño que tiene ojos y habla blasfemias. En el Apocalipsis se muestra como una bestia, leopardo. Pablo también hace alusión al anticristo como el hombre de pecado, el hijo de perdición, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pero, ¿podemos identificar bíblicamente al anticristo? La respuesta es sí. En primer lugar, podemos verificar que ya en los días de los apóstoles existían anticristos. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Fíjate que no son personas que desconocen la verdad, pues los textos indican claramente que se refiere a ex hermanos que salieron de nosotros. En segundo lugar, no es ateo, sino que se denomina cristiano, y es aplicable lo escrito por el apóstol. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En tercer lugar, se atribuye facultades o atributos de Dios: santidad, infalibilidad, invariabilidad. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En cuarto lugar, se opone y persigue a los discípulos de Cristo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El método de Cristo era el amor, no la amenaza, la tortura, el miedo o la persecución, estrategias usadas por este poder. En quinto lugar, ataca a la ley de Dios estableciendo leyes humanas y tradiciones, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cristo, en contraposición, estableció, enseñó y respetó los mandamientos de Dios. En sexto lugar, el anticristo predica la salvación por obras humanas y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cristo muestra la salvación por fe y las obras son el fruto del amor de Cristo en nosotros. Ahora bien, ¿quién es el anticristo de la profecía? El libro de Daniel hace casi 2600 años lo reveló. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Las bestias en profecía representan reinos. Por lo tanto, esta profecía hace referencia a una nación poderosa y devastadora. La historia muestra que todas las características convergen en Roma. Su ferocidad estaba representada por las uñas de bronce y dientes de hierro. Los 10 cuernos equivalen a los 10 dedos de los pies de Daniel capítulo 2 y representan las 10 naciones de Europa occidental que quedaron al fin del Imperio Romano. Ahora nuestra atención se enfoca en ese cuerno pequeño. Se especifica que sería un reino diferente. ¿En qué se diferencia de los que le precedieron? En que más allá de preocuparle el ámbito político, su interés está en lo espiritual. ¿Qué poder surgió allí, con sede en la misma Roma del imperio? El poder papal.
El cuerno era mayor que los demás, pues aparte de su poder religioso, tenía dominio político. Su influencia es grande hasta nuestros días. Los 3 cuernos que cayeron cuando éste surgió representan los 3 reyes arrianos que tuvieron que ser vencidos y destruidos para el establecimiento definitivo del papado. En el año 493 después de Cristo fueron vencidos los érulos. En el año 534 después de Cristo los vándalos. Y en el año 538 después de Cristo los ostrogodos por Justiniano. Hablaría palabras contra el Altísimo. El llamarse infalible, dar indulgencias y llamarse Santo Padre son prerrogativas que corresponden a Dios. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Cambiaría los tiempos, haría un calendario nuevo y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los 10 mandamientos han sido falsificados. En el catecismo se encuentra anulado el segundo y dividido el 10º. El 4º mandamiento, que ordena la observancia del sábado como verdadero día de reposo, fue sustituido por debes santificar las fiestas. Dios no ha autorizado a nadie para cambiar su santa ley. Perseguiría a los santos. Esto nos recuerda la época terrible de persecuciones mencionada por la historia, en las que millones de personas consideradas herejes eran muertas por el oficio de la llamada Santa Inquisición. Este periodo duraría tiempos y medio tiempo. Un tiempo es igual a un año profético, así que serían 3 tiempos y medio que equivalen a 3 años y medio. Calculando el año bíblico de 360 días, son 1260 días. Esto coincide con lo mencionado en Apocalipsis capítulo 12, versículos 6 y 14 y capítulo 13, versículo 5. Como son 1260 días proféticos, calculamos día por año y tenemos 1260 años. Es el periodo comprendido desde el año 538, comienzo de la supremacía papal, hasta 1798. ¿Te das cuenta del cumplimiento asombroso de esta profecía? Este cuerno de Daniel 7 está asociado con la bestia de Apocalipsis 13. Observa el paralelismo. El cuerno tenía una boca que hablaba grandes cosas. A la bestia se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. El cuerno hablaría palabras contra el Altísimo. La bestia blasfemaría contra Dios. El cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. A la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. El cuerno serían entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. La bestia actuaría durante 42 meses, que son 1260 días. Tiempos y medio tiempo. El cuerno parecía más grande que sus compañeros. A la bestia se le dio poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Al cuerno, el juez le quitará su dominio para que sea destruido. La bestia iría a cautividad, a espada debe ser muerto. Estos 6 puntos prueban la identidad del cuerno pequeño con la bestia semejante a un leopardo. Cuando en la profecía tenemos, como en este caso, 2 símbolos que representan potencias que llegan al mismo tiempo al escenario, ocupan el mismo territorio, manifiestan el mismo carácter, hacen la misma obra, subsisten durante el mismo lapso y reciben la misma suerte. Dichos símbolos representan una misma e idéntica potencia. Según Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, la bestia recibió una herida mortal, pero esta fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de ella. Durante el período de los 1260 días proféticos, o sea, 1260 años,
Desde el decreto de Justiniano en 538 después de Cristo, una cruel persecución fue desatada contra los cristianos disidentes mediante los tribunales del Santo Oficio de la Inquisición, como lo llamaban. No solamente en Francia, España y toda Europa, sino también en las colonias americanas, en México, Colombia y Perú, murieron torturadas más de 50 millones de personas. Exactamente al finalizar los 1260 años, en 1798, recibió este poder una herida mortal. En ese tiempo de Revolución Francesa, Napoleón envió al general Berthier a llevar cautivo al Papa Pío VI, quien murió en el destierro. Además, anuló el código de Justiniano, expropió al papado los 5 estados pontificios que tenía en el centro de Italia y le quitó los poderes políticos. Parecía por momentos que el papado no podía restituirse de esta herida mortal. Sin embargo, gradualmente recobró su influencia. En 1929, Benito Mussolini firmó un concordato con el papado, dándole las 44 hectáreas que constituyen el Estado del Vaticano. Su popularidad aumenta mediante los muchos viajes realizados, inclusive a países protestantes, orientales, comunistas y a las Naciones Unidas. Prácticamente todo el mundo le adora, le rinde homenaje. Con eso, adoran también al dragón del cual es instrumento y del que recibió el poder. Concluimos que el anticristo es un poder religioso que surgió en la misma sede donde estuviera la Roma imperial. Un poder que se atribuye prerrogativas que corresponden a Dios, que practicó la Inquisición durante 1260 años, que cambió la santa ley de Dios, aunque ha hecho lo posible por desviar el dedo acusador de la profecía. No cabe duda que todo apunta al poder papal. Esta interpretación que identifica al Papa como el anticristo fue expuesta claramente en la Reforma Protestante del siglo XVI. Con relación al número de la bestia, si bien algunos manuscritos dicen 616 y 646, la evidencia textual tiende a confirmar el número 666. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Si todas las características anteriores indican que el anticristo es el sistema papal, ¿cómo se identifica con el 666? Míralo en este enlace. La influencia del futurismo ha fomentado la imaginación de muchos cristianos, permitiendo que ésta florezca y construya múltiples teorías para interpretar o identificar la marca de la bestia. Muchas de ellas hasta tienen lógica. La palabra marca en griego es haragma y significa impresión, sello o marca. Algunos mencionan que la marca de la bestia tiene que ver con una moneda global. Otros afirman que se refiere a un microchip. Varios se esfuerzan por demostrar que se relaciona con alguna vacuna. Hay quienes piensan que es el 666 tatuado en la frente o en la mano, o algún signo, código de barra o QR relacionado con este número. Lo primero que debemos aclarar es que la marca no es el número de la bestia. Son dos elementos diferentes. La marca identifica a los súbditos o seguidores de la bestia, y el número identifica a la bestia. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que tanto el sello de Dios como la marca de la bestia no son literales, sino simbólicos. Es decir, no es algo tangible, sino espiritual. En tercer lugar, estos elementos están relacionados con adoración, y este es el punto clave. Satanás intenta desviar la mente de las personas de lo que realmente es, mientras avanza paulatinamente en su propósito. El terreno se está preparando y muchos
han dejado a un lado la verdad e inconscientemente se van adaptando al sistema que la bestia desea. Ya hemos identificado al anticristo, que es la misma bestia de Apocalipsis 13, pero ¿cuál es su marca? Veamos. Los católicos romanos reconocen que el cambio del día de descanso fue hecho por su iglesia y declaran que al observar el domingo, los protestantes reconocen la autoridad de ella. En el Catecismo Católico, al contestar una pregunta relativa al día que se debe guardar en obediencia al cuarto mandamiento, se hace esta declaración. Bajo la ley antigua, el sábado era el día santificado, pero la Iglesia, instruida por Jesucristo y dirigida por el Espíritu de Dios, sustituyó el sábado por el domingo. De manera que ahora santificamos el primer día y no el séptimo. Domingo significa día del Señor y es lo que ha venido a ser. Como signo de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritores católicos citan: el acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio en que los protestantes consienten, porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la Iglesia para ordenar fiestas y para imponerlas, so pena de incurrir en pecado. La misma Iglesia Católica publica este hecho como su signo o marca de autoridad. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está sobre la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de este hecho. La Iglesia romana no ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía. Y cuando el mundo y las iglesias protestantes aceptan un día de descanso creado por ella, mientras rechazan el día de descanso de la Biblia, acatan en la práctica las tales pretensiones. Pueden apelar a la autoridad de la tradición y de los padres para apoyar el cambio, pero al hacerlo pasan por alto el principio mismo que los separa de Roma, es a saber que la Biblia, y la Biblia sola, es la religión de los protestantes. Los papistas pueden ver que los protestantes se están engañando a sí mismos al cerrar voluntariamente los ojos ante los hechos del caso. A medida que gana terreno el movimiento en pro de la observancia obligatoria del domingo, ellos se alegran en la seguridad de que ha de concluir por poner a todo el mundo protestante bajo el estandarte de Roma. Los romanistas declaran que la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden mal de su agrado a la autoridad de la Iglesia Católica. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, la bestia. Los que, comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento, prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia. Pero el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. La respuesta es: los que no tengan el carácter de Cristo. Quien no tenga el carácter de Cristo no tiene el sello del Dios vivo. Por lo tanto, recibirá la marca de la bestia. ¿Quieres saber más sobre este sello? Sigue este enlace. Es importante tener en cuenta que los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Y hoy
Hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediera el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. Si bien la iglesia y el Estado se unirán para obligar a pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia, el pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y del número de su nombre, estaban sobre aquel mar de vidrio, teniendo arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La advertencia más terrible que haya sido dirigida a la humanidad se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. El hecho de que esta profecía se represente por un ángel santo proclamando este aviso significa que es una amonestación importante y toda persona dotada de inteligencia debería prestarle atención. La marca se recibe en la frente por representar la zona donde se razona y se toman decisiones. Al acatar y respetar una ley humana, transgrediendo la ley divina, viola su conciencia. Por eso se recibe en la frente. La marca también se recibe en la mano derecha, porque con ella se actúa por conveniencia, desobedeciendo y quedando excluido de recibir el sello de Dios. Muchas preguntas quedan aún sin respuesta. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Quiénes son los que salen de la gran tribulación? ¿Quién será tomado y quién será dejado? Esto y más en el próximo episodio.